Bio Televisión, y en esta oportunidad también a través de Facebook Live en la página de Bio Chile. Queremos conversar un poquito sobre lo que somos nosotros, hacia dónde vamos, de dónde venimos, las preguntas que se han dado y que tienen también respuesta en la ciencia, pero también en la filosofía, en la sociedad en su conjunto. Es por eso que vamos a estar conversando en esta oportunidad con el astrónomo José Massa, Premio Nacional de Ciencias Exactas, quien está con nosotros acá en Concepción. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, su visita está relacionada hoy particularmente con esta actividad que ha sido organizada por el Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción, Astroparque, que se va a desarrollar en el Anfiteatro de San Pedro de la Paz. Me imagino emocionado de poder estar frente a tanta gente haciendo lo que más le gusta, que es difundir esto. Sin duda, un poco preocupado porque el tiempo parece que no nos está acompañando mucho, así que estamos cruzando los dedos para poder ahí tener un encuentro con mucha gente. Yo tengo el récord de mis charlas públicas, porque estuve acá en Concepción en el Parque Jorge Alessandri y había 1180 personas en la charla, que nunca había dado una charla tan numerosa, y ahora quieren batir ese récord. Dicen que van a juntar a 3000 personas, pero bueno, si el tiempo acompaña, a lo mejor superamos las 1180 del el anfiteatro del Parque Jorge Alessandri. Ahora, es interesante el trabajo que usted ha venido desarrollando y además lo hace acá en una zona que, lo conversábamos previamente, ha crecido tanto respecto a estos temas. Tenemos el Departamento de Astronomía, que ha venido realizando un trabajo impresionante dentro de los últimos años, siendo hoy día un foco importante a nivel nacional y mundial, mundial referencia. Tenemos también que esto ha permitido que se incentiven otras casas de estudio en la Universidad del Biobío. Se proyecta un planetario, el más moderno con el que puede contar nuestro país. ¿Cómo advierte usted que la región del Biobío ha ido también asumiendo la posta y tomando esta responsabilidad de que las ciencias y particularmente la astronomía sea hoy día difundida desde acá, desde la región? Claro, no, me parece maravilloso. Yo también he expresado públicamente mi opinión muy enfática de que si queremos salvar Chile, tenemos que descentralizarlo. Y una de las formas de descentralizarlo es tener otros polos potentes, con 2 millones de personas en el norte, en el centro, porque en realidad ustedes están en el centro del país. Santiago está más al norte que el centro. Así es. Viajando a Punta Arenas me di cuenta que uno se demora más en llegar a Punta Arenas que a Arica, así que uno lo ve por el reloj, eso no, el reloj no engaña. Ustedes son el centro. Y bueno, ciudades como Puerto Montt o como podría ser el propio Punta Arenas, tendrían que ser ciudades grandes, enormes. Estuve el lunes en Punta Arenas y les decía, ustedes tienen 2 millones de corderos. Todo el planeta tiene que venir a estudiar los corderos magallánicos. Hay universidades en Santiago que le dibujan un cordero en un pizarrón y tienen una escuela veterinaria. Entonces les decía, bueno, ¿cómo ustedes no tienen una escuela veterinaria acá? No tan solo una, sino la mejor del mundo en términos de los ovinos. Entonces, bueno, las condiciones de Concepción también son muy especiales, son totalmente distintas. Lo veo hoy día que son mucho más lluviosas que Magallanes, mucho más lluviosas. Magallanes más bien árido, pero entonces, bueno, acá tenemos condiciones en el país que son distintas y bueno, hay que aprovecharlas en toda su dimensión. Y la Universidad de Concepción tiene que ser, ojalá, no una de las mejores de Chile, sino una de las mejores del mundo. Si podemos hacer las cosas bien, ¿por qué no querer hacer las cosas bien? Hacerlas bien, no hacerlas más o menos como para que... Es decir, aquí como que el objetivo de repente yo veo que se pone como meta no hacerlo mal, o no hacerlo tan mal que se note mucho, sino que pase piola. Si uno lo hace más o menos malito, pero le da un barniz que parece que quedó bien hecho. No, hay que tratar de hacerlo, pero bien. Si uno lo puede hacer muy bien, hay que tratar de hacerlo mejor, para que sea excelente. Ese espíritu de llegar es decir, intentar por lo menos, estar todo el tiempo intentando llegar a grandes metas. Y la ciencia es el desarrollo, del desarrollo de Chile, sin duda, y es el desarrollo del mundo. Sin ciencia en el siglo XXI nos estamos quedando abajo, no sé si de la micro, del avión, del cohete, nos estamos quedando abajo. Y el ministerio, negociando con una comisión de expertos, dicen que ya no hay que enseñar ciencia en tercero y cuarto medio. Yo lo encuentro insólito. Ahora, dentro de eso, profesor, también existe
este trabajo que se ha desarrollado de forma institucional, que va en paralelo a lo que se está desarrollando y pensando hoy día desde el Estado a nivel de educación, pero también se necesita gente que vaya por el país incentivando esto, motivando, difundiendo, acercando en definitiva. Y ese sin duda también ha sido parte del trabajo que, imagino usted, ha asumido como académico, como profesor, de llevar este conocimiento que hoy día lo tiene acá en nuestra zona, pero que también viene desarrollando hace bastante tiempo en distintos puntos del país. Claro, bueno, yo tengo una larga data en la universidad, soy profesor de la Universidad de Chile desde hace muchos años y hoy día procuro incentivar a los niños para que entren en la ciencia a través de la astronomía. La astronomía es una ciencia fácil de... Uno mira la luna y la luna azul, la superluna y no sé qué, son cosas que uno las puede ver. En física atómica uno le hablan del protón y el neutrón, pero uno no los ve. Entonces, para un niño que son muy visuales, la astronomía puede ser un camino. A través de la astronomía uno les puede enseñar a mirar el cielo. Si miran el cielo, pueden mirar las flores, pueden mirar las piedras que hay en un pedregal, pueden mirar la naturaleza. Mirar, aprender a mirar, realmente darse cuenta de lo que están mirando y después entenderlo. Y ese proceso, aprender a pensar, es lo que yo creo que cuando todo Chile, cuando todos los niños de Chile sepan pensar, ahí este va a ser un país distinto. ¿Cuánto trabajo va a costar? ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que eso ocurra? Pero esta batalla hay que darla porque es una batalla que tenemos que ganarla. ¿Hemos tenido en algún momento esa capacidad de pensar? Me refiero, ¿perdimos esa capacidad de pensar o nunca la hemos tenido y tenemos que avanzar hacia allá? Me estás poniendo en aprieto. Yo creo que Chile es un país muy especial, que fue una colonia de España, donde un pequeño grupo tenía el control de un país bastante extenso. Se liberó el país del yugo español o del manejo de España, pero ese grupo siguió ahí. Y durante todo el siglo XIX nos tuvieron a todos analfabetos. Porque ¿para qué el hijo de un campesino, para qué va a querer saber leer y escribir? ¿Para qué queremos que sepa pensar? Si tan pronto pueda ya enyuntar los bueyes, tiene que irse con el papá. En el siglo XIX en Chile, la oligarquía, uno le puede poner nombres pomposos, el poder, tuvo a todo Chile analfabeto, sin ningún escrúpulo. Como el 2% de los niños estudiaban educación básica y el 0,1%, uno de cada 1000, 0,1, estudiaba educación media. Entonces, ¿y quiénes estudiaban? Los hijos del señor que tenía una hacienda, que tenía esto, que tenía otro. Entonces, yo creo que en Chile no nos han enseñado a pensar nunca los que tienen el poder porque no les interesa, incluso si voy un paso más allá diría que porque no les conviene. Si mientras menos pensemos, ya listo, entonces está todo muy fácil. Y hoy día que usted es un hombre que motiva, a usted en particular, profesor, sí. ¿Qué lo motivó por la física? Mira, bueno, yo creo que yo tuve una motivación muy fuerte en mi casa. Mi madre era profesora normalista, casi terminó, nunca ejerció. Yo creo que los únicos 2 estudiantes que tuvo fueron mi hermana y yo. Y entonces nos leía, nos incentivaba. Y entonces yo, cuando expresé desde muy chico, no sé por qué razón, que yo quería ser ingeniero, me mandaron de Parral, me mandaron a Santiago al Internado Nacional Barros Arana. Y ahí tuve profesores excelentes, y ahí ocurrió esto de la carrera espacial. Ahí Gagarin dio una vuelta, después otro más, después la Tereskova, y en el internado conversaba yo con compañeros de mi curso o del curso de más arriba, y de repente compré unos libros amarillos de un papel bien feo, pero que eran muy baratos, traducciones de libros rusos, de la editorial Mir. Y entonces me fui fascinando con la idea de viajes espaciales, de astronáutica y astronomía. Entré a estudiar ingeniería en la Chile
y quería ser ingeniero químico, ingeniero eléctrico. Y en segundo año tuve un ramo de química que me desmotivó y dije, no, la química se fue de mi horizonte, ingeniería eléctrica. Y ahí justo de casualidad, yo empezaba en marzo del año 66 la carrera de ingeniería eléctrica, el tercer año, que ya era conducente de especialidad. Y ahí se creó astronomía. Y un compañero de pensionado, yo vivía en un pensionado universitario que era una maravilla, me dijo, oye, mira, hay una carrera que están abriendo y tú que siempre hablas de astronomía y esas cosas, a lo mejor te interesa. Y sí que me interesó y tomé los ramos, y eran 2 ramos de astronomía, 2 ramos de ingeniería eléctrica y 4 ramos de plan común. Pero ahí se acababa el plan común. En cuarto año eran 7 ramos de astronomía o 7 ramos de ingeniería eléctrica. No había manera de compatibilizarlo. Y navegando en el calle, yendo a Corral en el barquito, decidí que la astronomía la veía como más interesante. Y hoy día, profesor, si tuviera usted que incentivar a un niño, por ejemplo, ¿qué le diría? Bueno, mira, le digo muchas cosas, le digo todo lo que se me va ocurriendo en el momento. Yo creo que los niños tienen que aprender a disfrutar de todo lo que los rodea, que la ciencia es hermosa, que las matemáticas son un lenguaje que es ir encajando una pieza en otra y que todas las cosas encajan perfectamente. Y que el mundo que nos rodea está lleno de consecuencias de la ciencia. La ciencia ha ido abriendo caminos. Eran, por ponerte un solo ejemplo, tengo muchos, pero uno solo. El agua, que uno necesita imperiosamente y que compone la mayoría del cuerpo de uno, es una molécula que tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, y que están puestos en una disposición un poco así. El ángulo que forman es de 103 grados, que es un ángulo muy raro. Si fueran 90 grados o si fueran 180, sería simétrica si fueran 180. No está así. Estudiando la molécula del agua, porque querían ver cómo se comportaban, empezaban a agitar, y en el fondo era como agarrar una vaca por los cachos, y se dieron cuenta que cuando uno le hacía bullying a la molécula, emitía una radiación. Hasta que de repente uno dijo, bueno, y hay formas de hacerle bullying. Estaban estudiando todas las maneras como esto oscilaba. Hasta que uno dijo, ¿y qué pasaría si yo agarro la microonda que emite el agua cuando le hago bullying, si yo se la tiro? Y lo hicieron, y entonces el agua empezó a moverse, tal como esto es resonancia, como 2 guitarras. Si uno tiene 2 guitarras y las 2 están afinadas a la misma nota, yo le pego un papirote a una cuerda y la otra entra en resonancia, porque el sonido de esta mueve toda la caja y la cuerda empieza a resonar. Entonces, como por resonancia, las moléculas se empezaron a agitar hasta que el agua hirvió. Y ahí, ¡wow!, podemos calentar el café que se enfrió, ahí salió el microondas. Pero el microondas es un resultado del estudio que unos científicos hacían, creo que era en Canadá, en el Herbert Institute, sobre las propiedades que tiene la molécula del agua. Entonces, la vida cotidiana está llena de ejemplos, de aplicaciones preciosas que surgen de la ciencia. Entonces yo digo, mira, si queremos desarrollar Chile, la locomotora, la gran locomotora del desarrollo, no son los economistas, no. La gran locomotora es la ciencia. La ciencia va a tirar de esto. Detrás, en los carros que siguen viene la tecnología, en los carros de más atrás vienen aplicaciones tecnológicas, y ahí aparecen innovaciones, y aparecen otras aplicaciones, y aparecen emprendimientos, y aparecen empresas y todo lo demás. Pero esa locomotora está encabezada por la ciencia. Así que yo le digo a los niños, la astronomía en Chile, tenemos los mejores lugares del mundo para hacer astronomía. La mitad de los telescopios del planeta entero están en suelo chileno, entre el Valle del Elqui, en La Serena, hasta Antofagasta. Ahí está el 50% de los observatorios del mundo. Y ahora, con 2 más, el Gran Magallanes, el Magallanes gigante, y el extraordinariamente grande telescopio europeo de casi 40 metros de diámetro, va a llegar como al 70% de la capacidad mundial. Entonces, Chile es un lugar privilegiado para la astronomía. Estudiar astronomía en Chile es una hermosura porque uno puede usar esos telescopios.
Y lo estamos haciendo muy bien. Y los artículos que publican cientos de astrónomos jóvenes que están aquí en Concepción, que están en Santiago, en las distintas universidades, en Valparaíso, en La Serena, tienen un impacto mundial. Entonces podemos hacer las cosas, pero muy, muy bien en astronomía, porque están ahí todas las facilidades. Ahora, cuando usted comenzó con todo esto, la realidad era muy distinta respecto al tema. Y en ese sentido, me imagino usted tuvo que colocarse en algún punto en tomar una decisión. El científico, el físico está en la mitad y hay una línea vertical que determina hacia dónde se va, hacia abajo o hacia arriba. Hacia abajo hasta llegar hasta el átomo, hacer todos los estudios, y hacia arriba comenzar con todo el proceso de las fuerzas que van a los planetas y las galaxias. ¿Por qué usted decide en definitiva irse hacia allá, hacia las estrellas? Bueno, la verdad es que la carrera de astronomía se creó en Chile en un momento muy particular. Yo creo que por en la misma década, que es la década de los años, la primera mitad de los años 60, cuando la astronáutica y los cohetes y las naves espaciales llenaban la prensa y todo lo veía con mucho interés. En Estados Unidos se crea un gran observatorio que es una reunión de casi 20 universidades, ahora creo que son como 28 o 30, que hicieron una organización y pusieron un observatorio en Kitt Peak, en Arizona, en el sur de Arizona. Y entonces había todo un proyecto de encontrar un lugar muy bueno en Chile, y cuando lo encuentran, que era Cerro Tololo, Aura dice, pucha, yo me quiero meter aquí. Las universidades que lo estaban desarrollando, que eran Texas y Chicago, dicen ya, ok, desarróllalo tú, y entonces empiezan a construir telescopios en Cerro Tololo. Cuando surge eso, que fue el año 62, 63, la universidad hace convenios con ellos, la Universidad de Chile, y decide que un porcentaje del tiempo de telescopio va a ser para los astrónomos chilenos. Y ahí, en la universidad del año 66, se decide crear la carrera, porque estaban los observatorios. Y yo tomé astronomía y ingeniería eléctrica, y en la trampa que me hicieron, creo yo, fue que en el verano, en enero, nos llevaron, éramos 5 estudiantes, nos llevaron a Tololo. Y cuando yo llegué a Tololo y vi el valle allá abajo, el silencio que es espectacular en un observatorio, eran días diáfanos, pero a morirse, eran alrededor del 15, 18 de enero. Tuve 3 noches allá y ahí quedé loco. Y ya eso dije, no, esto, si ser astrónomo significa que yo tengo que ir una vez al mes, estar ahí 3, 4 días, o con la frecuencia que sea, yo quiero volver a Tololo. Yo me enamoré de Tololo, porque era un lugar muy bonito. Es decir, ya venían todos estos observatorios. Entonces, en cambio la física, si yo hubiera querido ser físico experimental, en física, mira, en Europa el CERN es una cuestión donde hay grandes aceleradores. En Estados Unidos está el laboratorio Fermi, que es de la Universidad de Chicago. Hay otros, me imagino, Rusia debe tener también lo suyo. Pero aquí no tenemos un acelerador de partículas interesante, cototo, puede costar tal vez cientos o miles de millones de dólares. Si uno estudia eso y quiere hacer investigación práctica en física de partículas, está frito. Aquí uno puede hacer teoría. La teoría, eso, impecable. Y aquí todavía le estamos dando el 0,4% del PIB a la Claro, ciencia, además. El 0,38 del PIB se invierte en ciencia y tecnología. Cuando los países desarrollados invierten entre el 2,5 y el 4. Y los que se están desarrollando fuerte, como Finlandia, Israel, Israel invierte el 4,5%, Finlandia el 4%, Nueva Zelanda también invierte un 3,5, 4%. Entonces, nosotros no nos vamos a desarrollar nunca si no invertimos en conocimiento, en pensar bien, en pensar correctamente. Ahora, la ciencia lo que busca en definitiva es explicar cómo funcionan las cosas, profesor. Sí, sí. Y así, por ejemplo, se comienza a determinar que existe una fuerza de gravedad, que esa fuerza de gravedad se corresponde con lo que ocurre entre los cuerpos estelares entre sí, y en definitiva un universo mucho más grande, y así seguimos avanzando, y siempre llegamos al Big Bang. Pero siempre está la pregunta también respecto a qué hubo antes. Siempre avanzamos tanto a través de la ciencia que llegamos a un punto X donde derechamente no se puede avanzar con las matemáticas. ¿Cómo ha resuelto en definitiva usted también ese dilema científico
¿O usted cree que es posible, en definitiva, que no lo hemos descubierto, pero que es posible a través de la matemática llegar más allá y sobrepasar ese límite que hoy día tenemos como humanidad? Bueno, mira, yo la verdad es que creo que toda mi vida me he sentido como un humilde obrero de tratar de entender lo que tengo aquí. Y si yo viviera acá en Concepción, estaría tratando de construir una casa en algún sitio eriazo. Y claro, yo me enteraría de que hay ciudades mucho más al norte, ciudades mucho más al sur, pero en la medida que yo tenga pega concreta, no me emocionaría por preguntarme cómo serán las casas en Arica, porque eso está demasiado lejos. Ahora, en ciencia, uno siempre puede llegar a la frontera, o por lo menos vislumbra la frontera del conocimiento. En el Big Bang, cuando se crea todo hace 13.800 millones de años, en el momento así del puff inicial, se crea el espacio y el tiempo. Ergo, no hay tiempo antes del Big Bang. No existe tiempo. Como no hay tiempo, no hay antes. Y por lo tanto el Big Bang no tiene causa, porque las causas son anteriores a los efectos. Pero en el Big Bang, todo lo que vemos ahora tenía un tamaño mucho más chico que una partícula atómica. Y ahí se borró cualquier vestigio de lo que pudiera haber habido antes. A lo mejor antes no había nada. Bueno, antes no había ni tiempo. Incluso si uno quiere, si no hay espacio y tiempo antes, el espacio lo medimos como una red que nos permite movernos para adelante y para atrás o para el lado, digamos, en dos dimensiones. En dos dimensiones tenemos una cuadrícula, X e Y. Bueno, en tres tenemos Z y tenemos las tres dimensiones. Pero que no haya espacio antes significa que la malla estaba toda achurruscada. Es decir, si uno pudiera ir antes del Big Bang, uno tendría cosas aisladas, pero no podría decir esta ocurrió antes que esta porque no hay una secuencia temporal. Y tampoco uno podría medir la distancia entre ellas porque la matrícula, es decir, la retícula, como el papel de matemática, en el papel de matemática uno puede contar tantos cuadros para acá y tantos cuadros para el otro lado. Pero si yo arrugo todo y arrugo todas las líneas, todos los puntos que marqué, algunos bien lejanos, al arrugarlo todo ya no se sabe cuál es más lejano que cuál. Entonces, antes del Big Bang representa una complicación enorme. Y además, y ahí es donde yo me aferro a mi bandera, si uno dice que no había nada, el otro día estuve conversando en otro sitio, precisamente porque Hawkins, un poquito antes de morir, dijo que antes del Big Bang no había nada. Antes del Big Bang yo puedo decir, no, había harto, habían unos dragones verdes. O puede uno decir, no, mira, habían unas guanacos. Pero resulta que como nunca vamos a poder ver lo que había antes del Big Bang, todas las ideas son posibles. Es imposible descartar ninguna idea. Pero la ciencia se preocupa de tratar de entender lo que hay. Y si nosotros no podemos saber, porque no nos llega información de antes del Big Bang, da lo mismo lo que propongan. Eso ya no es ciencia. La filosofía, en el Vaticano, en muchos lados, pueden tratar de pensar qué había antes. Pero los científicos tenemos que apegarnos a tratar de obtener datos, medirlos y después interpretarlos. Uno interpreta los datos, no interpreta las ideas que a uno se le ocurren. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos para seguir conversando con el profesor Massa acá en Frente Regional. Estamos de vuelta acá en Frente Regional a través de las pantallas de Canal 9 BioBio Televisión, conversando con el profesor José Massa. Interesantes las visiones que nos presenta siempre, aunque la ciencia igual se corresponde en algún punto con la filosofía, ¿eh? Hay ahí un elemento que permite hilarla y colocarla dentro de un mismo parámetro, digamos. Se necesita curiosidad, eso se necesita preguntas, y son parte también del quehacer y de las herramientas que utilizan los científicos. Sí, pero yo lo que diría, los científicos son personas, y como personas pueden ser partidarios de un partido político, de una religión, de un equipo de fútbol, pero todo eso es el científico, entre comillas, persona. Pero en la ciencia no hay ciencia colocolina, bueno, ciencia de no sé qué, no, eso no existe.
Ahí un científico tiene que atenerse y tampoco hay ciencia marxista, bueno, o ciencia liberal. La ciencia es una sola, pues la realidad es una sola. Hay mejores datos, peores datos. De repente hay niveles de confusión cuando los datos son muy difíciles de tomar. Hay temas, yo lamento mucho en el país, por ahí el otro día conversaba con alguien que me decía que la ignorancia era muy mala. Y yo le decía, no, la ignorancia es hermosa. El problema son los ignorantes que creen saber algo. Eso sí que es complicado. Profesor, de los astrónomos clásicos, ¿a quién admira usted? A muchos. Uno de los que más me gusta, porque creo que dio en el clavo en la astronomía observacional, un astrónomo danés de hace muchos años, que se llamaba Tycho Brahe. Copérnico hizo un modelo que dijo, el Sol es el centro del universo y todos los planetas giran en torno de él y la Tierra es un planeta más. Pero no tenía muchos antecedentes para hacer esa afirmación. Y Tycho Brahe nació 3 años después de muerto Copérnico, y entonces tenía 2 teorías delante de él, la de Ptolomeo, que todavía se usaba, que era el estándar, y la de Copérnico, que él desafiaba a Ptolomeo. Entonces dijo, bueno, la única manera de distinguir la veracidad de las teorías, ver cuál es la que mejor representa la realidad, es hacer observaciones muy, muy, muy buenas. Y él estuvo 20 años observando el planeta Marte, que da una vuelta en torno del Sol cada 2 años. Por lo tanto, observó 10 vueltas de Marte alrededor del Sol. Y con esos datos, su ayudante, cuando ya estaba a punto de morir, llegó a trabajar con él un joven alemán, que era Johannes Kepler. Kepler, que hereda los datos de Tycho Brahe, saca las órbitas elípticas, la órbita de Marte, demuestra que es una elipse, y demuestra que el radio vector que une al planeta y al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales, que es la segunda ley de Kepler, y después termina con la tercera ley de Kepler. Kepler saca conclusiones matemáticas preciosas de las observaciones maravillosas que había hecho Tycho Brahe. Esa pareja, que uno es el teórico que formaliza los datos y el otro era un instrumentista que con los instrumentos hacía maravillas. Él tenía, para observar, no observaba con un telescopio, él tenía 3 o 4. Cada uno lo calibraba individualmente. Y después, haciendo observaciones con los 4 telescopios simultáneamente, se daba cuenta que había sistematicidades. Un telescopio medía un poquito distinto del otro. Y tomaba todos los datos de uno y del otro y los calibraba y los ponía en el sistema del que era más confiable. Tenía varios observadores y los observadores apreciaban el fenómeno de una manera ligeramente distinta. Entonces había lo que se llama una ecuación personal del observador y él lo corregía. Entonces los datos que saca al final Tycho Brahe, si uno hace un análisis con la mentalidad de uno de hoy, él hizo todo bien, tomó en cuenta todo lo que uno tomaría en cuenta hoy. Entonces, para mí, Tycho Brahe es un genio. Y bueno, y también los clásicos. Galileo era un hombre muy interesante, muy inteligente, que hizo descubrimientos. El telescopio lo inventaron en Holanda, y Holanda es un país que hace negocio, es el billete el que lo mueve. Bueno, ha tenido alguna gente extraordinaria, así que esto puede sonar un poco peyorativo. Christian Huygens, que es de esa época, es uno de los genios más grandes que ha tenido la humanidad. Pero vieron para hacer un negocio porque los militares podían quererlo para ver más cerca al ejército enemigo. Galileo le contaron, oye, mira, combinando unos lentes allá. El descubrimiento, el primer telescopio lo hicieron en Holanda en 1608. 1 año y medio más tarde le cuentan a Galileo, que está en Italia, empieza a armar y arma un telescopio y empieza a observar la luna y le importa un maní. Bueno, igual sacó algún beneficio porque se le entregó una copia de su telescopio al gran duque de Venecia y le subieron el sueldo, él estaba trabajando en la universidad. Pero el gran interés de él era por entender mejor, descubrió que la Vía Láctea, que parece como un camino lechoso, eso es el nombre Vía Láctea, eran miles y miles de estrellas que no se veían a simple vista, pero que con su telescopio las veía. Entonces, Galileo fue un hombre muy talentoso que tuvo incluso Galileo nos dejó una herencia que es como, a mi gusto,
el meollo de la ciencia. Él trató de entender por qué caen los cuerpos. Aristóteles había dicho que caían porque buscaban su lugar natural, que era el centro de la Tierra. Galileo empezó a tratar de entender por qué caían los cuerpos. Y después de como 2 o 3 años, llegó a la conclusión de que no tenía idea por qué caían, pero que además no sabía cómo averiguarlo. No podía averiguar por qué caían los cuerpos. Pero dijo, lo que sí puedo hacer es tratar de entender cómo caen los cuerpos. Y empezó a dejar caer cuerpos, el tiempo que demora uno, el tiempo que cuerpos de distinta masa. Según Aristóteles, un cuerpo más pesado cae más rápido que un cuerpo más liviano, etc. Galileo cambia la pregunta de por qué a la pregunta de cómo. Y la ciencia nace ahí. La ciencia lo que se pregunta es cómo ocurre un fenómeno. ¿Cómo es la fuerza que hay entre 2 cargas eléctricas? ¿Cómo es la trayectoria de esto? Pero no por qué. Los por qué se los dejamos a la filosofía. El cómo es lo que hacemos en ciencia. Entonces, lo más apegado a la realidad es la ciencia. Incluso yo he estado debatiendo que enseñemos más ciencia en los colegios y tengo la idea de que el no saber ciencia puede ser dañino para la salud. Es decir, si uno está operando una máquina y uno no entiende cómo funciona, puede cometer errores imperdonables que le pueden costar la vida a uno o la vida a los demás. Por ponerte un ejemplo, yo soy como medio repetitivo con este ejemplo, pero discúlpame, te lo voy a poner igual. Por favor. Todos los vehículos con que andamos moviéndonos en el país, los autos, los camiones, las camionetas, funcionan porque tienen un sistema de freno. Uno lo hace andar con un motor y cuando va, lo tiene que frenar. El freno funciona porque hay un líquido que está en una serie de tuberías que uno cuando pisa el freno, uno mete una presión al líquido. Los líquidos son incompresibles. Si yo le pongo aquí algo y trato de comprimir el agua, lo que voy a lograr es romper el vaso, pero el agua no va a ocupar menos volumen porque yo la apriete. Los líquidos son incompresibles. Como el líquido de los frenos es incompresible, la presión se transmite y llega a donde tiene que frenar. Pero en el proceso de frenaje, el freno se calienta pero muchísimo. Y el calor eventualmente hace que el líquido se evapore. Y el gas es totalmente compresible. Entonces cuando uno evapora el líquido de freno, uno pisa el freno y se va hasta el fondo porque comprime el gas y ya no hace ninguna fuerza en la rueda y ahí dicen que se cortaron los frenos. Mira, no he sacado la cuenta, pero yo creo que en Chile en el año deben morir entre 10 y 20 personas por la ignorancia de algún conductor que no sabe. Es típico que en una bajada en Valparaíso, que hay bajadas, no sé si acá en Conce las habrá. Sí, claro. Se me cortaron los frenos. No, señor, usted venía bajando. Hay que bajar en el mismo cambio en que uno tiene que subir. Si uno la subida la sube en primera, hay que bajar en primera. Pero no bajan en cuarta y bien rápido, no, aquí freno, aquí freno, aquí freno. Y cuando llega ya 20 cuadras frenando, frena y se le va hasta el fondo. Y ahí mata a 2 o 3 personas. Y también ahí, eso que yo lo alego, yo no saco nada, no saco nada. Con enseñarle a mi hijo, yo tengo el último de mis hijos, tiene 28 años ya, y sabe bastante. Y yo me alegro mucho de que sepa bastante. Yo he tratado en lo posible de contribuir. Pero él vive en una sociedad que si todos los otros son ignorantes, el que venga en un camión desbocado va a matar a mi hijo. Entonces mi hijo no se va a salvar por tener la cabeza bien amoblada. Solamente vamos a hacer un buen país si todos tenemos la cabeza bien amoblada. A mí me importa el hijo de mi vecino y el hijo del señor de la cuadra de más allá, porque van a convivir con mi hijo en la misma sociedad. Y si el otro caballero es un ignorante, que no entiende, porque si uno no entiende, esto que yo te digo así a la rápida, cuando le digan, no, usted no puede bajar frenando, no, si yo siempre bajo frenando y nunca pasa nada. No, yo siempre lo he hecho. No, es que un día que a lo mejor va a ser un poco más de calor, o el líquido de freno no es agua,
¿Por qué no es agua? Sería más barato, porque el problema es que se calienta tanto, el agua ebulle a 100 grados, ebulliría inmediatamente. Entonces es un líquido que tiene un punto de ebullición, es un aceite que ebulle como a 200 grados. Pero si el líquido de freno está muy viejo, capta humedad del aire y el punto de ebullición del líquido de freno es más bajo. Entonces uno dice, no, si el nivel del líquido de freno está re bien, pero si es un líquido de freno bastante asqueroso que tiene ya 10 años, por favor, cambien el líquido de freno, porque el líquido de freno de 10 años de antigüedad ya no tiene el mismo punto de ebullición que el líquido de freno recién echado de un tarrito. Entonces, son cuestiones pequeñas, son de ciencia cotidiana. ¿Cuántos niños, que eso a mí realmente me descompone, mueren al año por una mala instalación eléctrica en una casa que provoca un incendio y a los niños lo habían dejado solos, los papás los dejaron con llave y se fueron a una fiesta y la casa se incendió y no pudieron salvar a los niños? Muchas veces el origen de eso es una mala instalación eléctrica. Porque no, si alarguemos esto, pongamos un cable más largo y pongámosle 3 estufas. Claro, el instalador eléctrico tiene que saber exactamente lo que debe hacer. Y si alguien le dice, no, póngame un alargador así, el instalador eléctrico se le dice, no, eso no se puede hacer. Y como no se puede hacer, yo no lo hago. Tenemos que llegar a un país donde el instalador eléctrico, él esté empoderado, y si alguien lo llama para hacer una chamboná, le diga, no señor, yo no puedo, porque yo tengo una certificación como instalador eléctrico y yo no puedo hacer una chamboná en ninguna casa, ni en la suya, ni en la de ningún otro. Yo hago lo que hay que hacer. Pero esa mentalidad, eso es pensar bien, o por lo menos pensar, ¿no? Pero no, si esto no da lo mismo, si no sé qué, aquí doblemos la cañería, no, si queda bien doblada. Bueno, y después le ponen agua y resulta que se empieza a filtrar y después se mancha la alfombra y después se mancha la pared y hay que llamar a un gaffiter que ponga un codo, que es lo que tenía que haber puesto el idiota en un primer lugar. Entonces, yo creo que el subdesarrollo en Chile, el subdesarrollo está aquí, en la cabeza de muchos habitantes. Entonces, el desarrollo viene por tratar de borrar el subdesarrollo que está en esas cabezas. Y a mí me interesa que sepa ciencia el señor que es gaffiter y que conozca de vasos comunicantes y de principios de Arquímedes, y el señor que es instalador eléctrico tiene que conocer la ley de Ohm y todo lo demás. No, es que la ciencia, los que van a hacer ingeniería, que sepan ciencia. No necesito enseñarles ciencia, esos van a aprender ciencia en ingeniería. Pero el civil de a pie, el civil que no es ni una cosa, a lo mejor que es cartero, si llega a su casa y tiene un alargador y pone 2 estufas, resulta que la corriente eléctrica genera calor, pero el calor que se genera va con el cuadrado de la corriente eléctrica. Entonces si yo pongo 2 estufas, el calor es 4 veces más grande. Y si pongo 3 estufas, el calor es 9 veces más grande. Y ahí se va a producir el incendio. Uno tiene que entender que la cuestión no es lineal, es cuadrática. Acaba de dejar sobre la mesa una política pública de capacitación, profesor. Absolutamente, yo creo que para allá vamos. Una consulta más. Ya que le consulté respecto a aquellos astrónomos que usted admiraba, también reivindiquemos lo nuestro. ¿Cuáles han sido los grandes científicos que usted admira y que hemos tenido también acá en nuestro país? Bueno, yo creo que los científicos más grandes de Chile, la gran mayoría están vivos y a la gran mayoría los conozco yo, entonces resulta que uno no tiene como distancia, uno no lo ve de suficientemente lejos. Hay gente muy buena, gente muy valiosa en áreas de biología, de medicina. Hay algunos que han sido pioneros en el área de medicina, por ejemplo, Jorge Mardones Restat, Alejandro Litschuk también fue un científico lituano que llegó a Chile, que fueron abriendo camino. De repente, no es fácil juzgar la historia, porque cuando en Chile yo tuve un profesor que era un gran profesor, un gran maestro, que se llamaba Igor Saavedra, que desgraciadamente falleció hace un par de años, parece. Y cuando Igor Saavedra estaba en Chile, nadie daba un pepino por la física, y él, contra viento y marea, fue. Claro, si uno juzga cuál es la productividad científica de él, tal vez comparado con la productividad de un científico que trabaja en física hoy, 30, 40 años más tarde, no es tanta.
pero es que hay que ver cómo es la productividad en relación con la época en que él vivió y con las dificultades y cómo abrió camino. Entonces, uno no puede tener una varilla para medir todo independiente de la época en que ocurrió. Yo creo que en Chile, desde Claudio Gay, sí, Gay ya suena medio raro, Claudio Gay, que fue también, o bueno, la venida de Charles Darwin y de otros, son científicos que han ido abriendo rutas. Claro, desgraciadamente muchos de ellos han sido extranjeros, porque en la medida en que Chile no le dio gran preocupación. Mira, yo cuando entré a astronomía el año 66, 67, hace 50 años, medio siglo. Bodas de oro ya. Claro, bodas de oro tengo yo con la ciencia. El número de científicos en Chile yo creo que no llegaba a 100. Hoy día el número de científicos supera los 6.000. Entonces la ciencia ha crecido muchísimo, pero es de reciente data. De hecho, hace 50 años atrás, el presidente Eduardo Frei Montalva creó CONICIT como una comisión nacional para promover la investigación científica y tecnológica. Hoy día estamos discutiendo el escalón de más arriba, la creación de un ministerio de ciencia y tecnología, porque antes eran 50 o 100 científicos, hoy día estamos hablando de 6.000. Entonces yo creo que Chile ha progresado mucho y yo creo que, bueno, algunos como Diego Barros Arana, grandes, yo creo que Chile ha tenido grandes intelectuales, muchos de ellos, bueno, Andrés Bello, que era un intelectual venezolano, que dirigió la Universidad de Chile, Ignacio Domeyko, que era polaco. Entonces, ha sido esa contribución de extranjeros que fueron abriendo caminos y que yo creo que, es decir, ahora que estamos en el siglo XXI, tenemos la pega para adelante. Hay que ser generosos con nuestros abuelos y nuestros padres que nos permitieron llegar acá. En astronomía hubo uno que era fantástico, se llamaba Federico Ristenpart, que era un alemán que llegó a Chile hace 100 años. Tuvo 2 o 3 estudiantes y esos 2 o 3 estudiantes siguieron con la bandera de la astronomía. Después viene otro que es Federico Rutjant o Federico Rutland, que trajo a los observatorios norteamericanos acá, trajo la radioastronomía a Chile, llevó el Observatorio Astronómico Nacional a Cerro Galán. Rutjant es un tipo que hizo, pero maravilla. Yo conozco pocos casos de alguien tan ejecutor, porque no se amilanaba con la primera. Uno en Chile siempre tiene un manto, una neblina de burocracia adelante. Y si uno no es capaz de sortear incluso neblinas bien profundas, uno no llega a ninguna parte. La burocracia como que nos tiene atrapados, es una especie como de camisa de fuerza. Y uno se mueve, de repente trata un poquito de empujar, y cuando ve que la resistencia es grande, uno se queda ahí y después de 20 años se dio cuenta que ya no hizo lo que quería. Rutjant era un tipo extraordinario. No fue un gran científico en el sentido de que él produjera ciencia, cuántos papers produjo, cuántas citas tuvieron los papers, pero un hombre que tenía una visión que abrió camino, y eso es muy, muy valioso. Pero necesitamos más de eso, más Rutjant. En ciencia uno necesita tener estas 2 vertientes, algunos científicos que tengan la fuerza de ir con los políticos y otros que realmente se apliquen a su disciplina. Pero para redondear esto, yo a esta altura creo que me estoy mudando de haber sido un científico que hice cosas, algunas incluso interesantes, pero ahora estoy más bien en divulgar la ciencia, porque yo creo que hay una cosa. Antiguamente se pensaba que la ciencia era como buena para la salud. Entonces, hay que apoyar la ciencia porque la ciencia es buena. No, hay que contarle a la señora Juanita, y la gente tiene que saber, ojalá, mucho de ciencia, para que ellos entiendan que si tenemos un grupo investigando, yo también me está dando artrosis en este dedo, y bueno, ¿dónde estamos investigando las dolencias que tenemos? Si la señora Juanita sabe que también tiene artrosis en un dedo como yo, y que sabe que hay un instituto acá en Concepción que está estudiando formas de aliviar la artrosis, yo voy a decir, por favor, denle más plata, porque eso me compete a mí. Y si estamos estudiando el cáncer, hay algunos en Santiago, el Nivaldo Inestrosa, que estudia el Alzheimer. Nadie está libre de la posibilidad de que a la vuelta de la esquina
le aparezca Alzheimer. Entonces, son cosas de la vida cotidiana que solo a través del mayor conocimiento. Yo vivía en Parral y me demoraba 7, 8 horas viniendo de Santiago, cuando yo era niño en Parral. Y ahora me demoré menos de una hora en llegar de Santiago a Concepción. Porque antes yo iba en la LIT o en la Vía Sur, que eran unas micro cacharrientas por un camino que no estaba pavimentado. En el año 59, la Panamericana, alrededor de Talca estaba pavimentado, pero después había grandes pedazos que era ripio. Hoy día uno toma un avión, pero eso es tecnología, es ciencia. O sea, en definitiva, la vida ha cambiado tanto. La ciencia vendría siendo también un deber ciudadano. Absolutamente. Una herramienta ciudadana. Absolutamente, absolutamente. Conciencia los pescadores. Si un pescador sabe... Mira, el otro día me contaba un ingeniero, yo ya converso con mucha gente y repito lo que me cuentan. En la Estación Espacial Internacional hay 2 alas. Una que es la norteamericana, donde hay tipos muy correctos que saben hacer todo por catálogo, y el otro área es rusa. Cuando se echa a perder cualquier cosa en la Estación Espacial Internacional, ¿quiénes arreglan eso? La arreglan los rusos. ¿Y la arreglan por qué? Porque la educación en física y matemáticas de los rusos es formidable. Formidable. Entonces, un ruso, cuando tiene que desarmar un cacharro, sabe la física de lo que está involucrado. No conoce y cacharros que son norteamericanos, cuando no el manual dice cómo repararlo, se le piden a un ingeniero ruso que lo haga porque él entiende la física. Entonces, cuando un ingeniero tiene la física, la química, los principios de la naturaleza nítidamente en su cerebro, bueno, puede resolver casi cualquier cosa. Así que yo creo que mientras más en el cerebro cabe todo, el cerebro es medio raro, cabe todo lo que uno le quiere meter, sobre todo cuando es joven. Así que yo invito a todos que estudien mucho y se metan muchas cosas acá. Profesor, ya estamos terminando, pero no puedo dejar de consultarle respecto a lo que significó lo que usted decía en el primer bloque, la muerte de Stephen Hawking. En definitiva, es un científico que su muerte fue noticia mundial, fue trending topic en Twitter. Todo el mundo hablaba de la muerte de Hawking. ¿Qué hace a un científico como Stephen Hawking una superestrella, en definitiva, de la ciencia respecto de otros, de los que hemos estado conversando hoy día, que también han hecho tremendos aportes a la humanidad? Sí, bueno, yo creo que la vida de Hawking es muy especial. Él, como científico, era un gran científico, sin ninguna duda, pero era un gran científico dentro de un colectivo. Era como cualquier jugador que sea del Real Madrid, del Barcelona, del Arsenal o del Manchester United, es un gran jugador, no cabe duda. Pero la condición de él, de minusvalía, cuando era muy joven, andaba con muletas, andaba con dificultad, a los 26, 28 años. Después ya se quedó en una silla de ruedas, pero hablaba de corrido y se movía. Después se fue extinguiendo en 55 años, desde que le diagnostican a los 21 años, que se va a morir en 2 o 3. Él llevó una vida que es un ejemplo de no dejarse vencer por la adversidad. En Chile a uno le duele la uña de este dedo y dice, no voy a pedir licencia porque si apoyo el dedo me va a doler. Me va a quedar 2 días en cama porque me duele la uña de un dedo. Él al final no se podía ni siquiera, no podía hablar porque le cortaron acá con una traqueotomía, le dañaron las cuerdas vocales y después ya no podía mover ni siquiera el dedo índice, que era lo único que movía. Y siguió y siguió y seguía viajando. Y se hizo como un ícono de la ciencia. Yo lo digo con un poco de ironía, era como el niño símbolo de la ciencia. ¿Con mucho marketing detrás? Mucho marketing, sin duda. Él mismo, él era un hombre muy inteligente y él lo dice en alguna parte. Él necesitaba $1 millón al año para estar vivo. Y tenía que sacarlo marketeándose. Y le resultó muy bien. ¿Es como Einstein con su sacada de lengua? Pero Einstein no necesitaba $1 millón al año. Yo creo que él se fue a la divulgación. Y tomándolo como íconos, ¿ah? Porque, por ejemplo, Einstein, en todo el trabajo que él realizó, sin duda tuvo un aporte tremendo a lo que fue la física nuclear. Pero hoy día nos encontramos con muchos de los elementos que tenemos. Hay un concepto de la física cuántica que tuvo que ver, pero un peso tremendo para desarrollar toda la tecnología que hoy día se ha ido generando. Pero no tenemos en la mente, por ejemplo,
a quienes iniciaron, en definitiva, la física cuántica, quienes generaron todo eso, y yo le consultaba por marketing, porque estamos hablando, en definitiva, de Max Planck, quien quizá, por la época en la que vivió, era un poco menos consensuado, por no decir mal visto, que fuera alemán, terminando la Primera Guerra Mundial. Este tipo de elementos que son históricos, que tienen que ver con los personajes en sí mismos, pesan también a la hora de poder establecer y que surjan estas grandes estrellas en ciencia, por llamarlo de alguna forma, y otros que, en definitiva, pueden haber hecho aportes tremendos, pero que no se conocen y que muchas veces se olvidan para el común de la gente en la historia de la ciencia. Absolutamente. Hay muchos que no llegaron ni siquiera a olvidarse porque nunca fueron conocidos. Y hoy día la ciencia en buena medida está dominada por Estados Unidos y Inglaterra, los países de habla inglesa. Entonces, cuando se arma una conferencia, un profesor de Harvard, un profesor de Princeton, el profesor del MIT, el profesor de no sé dónde, son los primeros invitados. Bueno, hay algunos otros que están haciendo algunas otras cositas, pero a un ruso lo invitan cuando el ruso es excepcional. No cuando es bueno, sino cuando es excepcional, cuando no pueden hacerse los tontos de invitarlo. Porque el ruso habla un inglés medio duro, no se le entiende mucho en la conferencia. Y a la hora de citar, uno cita a los más conocidos, pero se olvida de citar al ruso. Hay esta historia que ahora, después de casi 100 años, la han rescatado. Tesla fue un científico extraordinario que ¿cómo se llama? Con Tomás Alva Edison, ¿no? Se agarraron de las mechas, que eran dos grandes inventores, pero Tesla era a lo menos tan bueno o posiblemente mejor que el que fue su empleador. Y sin embargo el Tesla lo corrió para el lado y lo corrió para el lado y logró que Tesla... Ahora, uno propuso la corriente continua y Tesla le dijo, no, la corriente continua es muy difícil de manejar. La corriente alterna podemos alzar el voltaje, bajar el voltaje. Y bueno, en esa pelea ganó lejos Tesla. Pero si uno preguntara en la calle quién conoce a uno y quién conoce al otro, el que ganó, que es Tesla, hasta hace 10 años no lo conocía absolutamente nadie. Ahora lo conocen un poquitito, pero un poquitito. Claro, a la larga hay ocasiones en las cuales hay como una reivindicación histórica de algún personaje clave, pero la ciencia tiene un poquitito en el marketing, en la importancia que tuvieron en un momento dado, tiene un poquito de política, tiene un poquito de varias cosas. Es una actividad que es muy rigurosa y muy seria, la ciencia exacta, pero la hacen o la hacemos seres humanos, y como seres humanos tenemos todos algunas debilidades, algunas fortalezas, pero muchas debilidades también. Entonces, hay un poquito de picaresca en cómo se arman las cosas. Yo creo en el caso de Hawking, yo creo que él como científico era tan bueno como los 20 mejores o los 30 mejores de la segunda mitad del siglo XX. Depende, es muy difícil decir si un arquero fue mejor jugador que un centrodelantero, porque si a los jugadores los medimos por los goles, Elías Figueroa nunca metió goles, claro, y es un gran jugador. Es difícil comparar distintas ciencias y distintas cosas, pero Hawkins era muy bueno, pero el esfuerzo, la tenacidad, el no dejarse vencer de Hawkins lo encuentro extraordinario. Y él encontró una beta de la divulgación. El libro que él escribió es el libro más vendido en divulgación, 7 millones de copias, ese tipo de cifras he escuchado. Dicen que en Inglaterra estuvo 237 semanas como uno de los libros más vendidos. 237 semanas son casi 5 años como uno de los libros más vendidos. Entonces le pegó el palo al gato con ese libro y después sacó varios otros que yo creo que le dieron las posibilidades de mantenerse vivo. Él tenía que tener enfermera de día, de tarde, de noche, una silla de ruedas, un computador, un teclado. Necesitaba todo un staff. Él andaba como con un hospital móvil y si él viajaba no podía viajar. Él tenía que viajar 2 o 3 personas que eran los elementos de sobrevivencia para él. Entonces, yo creo que para mí es un ejemplo de ser humano, de no dejarse vencer por la adversidad.
Cuando uno ve la Teletón y uno ve niños, sobre todo, que duele el corazón de verlos con una dificultad y ver cómo tienen la tenacidad de sobreponerse a ella, yo lo encuentro admirable. Pero en Hawkins uno ve un símbolo de que él nunca se dejó vencer por la enfermedad terrible que le tocó vivir. Entonces, como ser humano y como investigador, era una gran persona. Y como la prensa, los medios, les gusta tener algunos íconos, él pasó a ser el rockstar de la ciencia. Entonces uno veía una imagen de Stephen Hawking y uno inmediatamente lo asociaba con ciencia, con hoyos negros, con cosas por el estilo. Ahora perdimos también ese ícono, era como el que representaba la bandera de la ciencia, la llevaba. Hay otros científicos, pero que no son tan mediáticos, que los medios no lo conocen. Hay un científico ruso que era Seldovich, que de hecho tuvieron algunos encuentros entre Hawkins y Seldovich. Seldovich era un tipo extraordinario, pero ¿quién conoce a Seldovich? Murió ya Seldovich hace tiempo. Pero Seldovich era uno de esos científicos que en Occidente no lo conoce nadie. En aquella época en la Unión Soviética sí llegó a ser muy respetado, porque era un tipo muy inteligente y que hizo cosas muy bonitas. Pero hay otro, por ejemplo, Chandrasekhar, que creo que hay una película que anda por ahí, que es un joven indio, un joven de la India, así bajito, morenito, que llegó a Inglaterra a hacer un doctorado en astrofísica, que descubrió cómo funcionan las enanas blancas, y después se fue a Chicago, y en Chicago tuvo 50 años de un ejercicio profesional notable. Y nunca fue mediático porque era así como bajito, medio no muy agraciado, digámoslo. Él tampoco nunca salió a los medios, nunca buscó. Pero Chandrasekhar escribió un libro que yo una vez lo vi y que llega a dar susto, un libro de 900 páginas, que es sobre rotación, figuras de rotación de masa con carga eléctrica y campo magnético, donde mete toda la gravedad y la electrodinámica y todas las ecuaciones de Maxwell. Es una cuestión, un ladrillo enorme, y lo hace todo así de su cabeza, lo pone todo en el libro. Entonces Chandrasekhar era un tipo brillante, fuera de serie. Yo creo que si uno pusiera el currículum de Stephen Hawking y el de Chandrasekhar, yo en primera instancia me abstengo, y si me obligan, yo voto por Chandrasekhar, te diré. Pero él no era un hombre mediático, era un hombre muy tímido, muy calladito, pero era un cerebro extraordinario. Hawkins tenía un poquitito de descaro, incluso algunas respuestas son geniales, como cuando le preguntaron cuál era el misterio más grande del universo que quería resolver, y dijo que era la mujer. Así es. Bueno, tenía ese tipo de salidas con mucha chispa, que lo hacían muy querido y muy respetado y muy admirado por toda la gente. Así que yo creo que es una gran pérdida para la ciencia. Profesor, yo le quiero agradecer que haya estado con nosotros. Muchas Encantado. gracias. Gracias. Se nos quedaron un montón de temas porque uno lo escucha y lo que queda escuchando es interesante, pero muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche acá en Frente Regional. Encantado, un placer estar en el sur. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos vemos el próximo lunes.